En el tema del día de hoy vamos a continuar con el análisis de varianza, pero ahora vamos a revisar el subtema de comparación de pares de medias de tratamientos. Vamos a suponer que tenemos interés en comparar todos los pares de medias de tratamientos, es decir, supongamos que hicimos un análisis de varianza y que se rechazó la hipótesis nula, es decir, al menos uno de los niveles o tratamientos está generando una respuesta diferente a las demás en su media. Entonces, lo que a mí me interesa probar ahora es cuál de esos niveles o tratamientos es el que está generando esa respuesta media diferente. En la teoría, nosotros diremos entonces que lo que queremos es comparar los pares de medias de tratamientos. Es decir, si yo tengo el iésimo tratamiento, yo deseo ver cómo se comporta ese tratamiento contra el jésimo en su media. Entonces, la hipótesis nula que vamos a utilizar es que las medias de estos dos tratamientos son iguales y la hipótesis alterna es que son diferentes. Y esto se hace para todas las posibles combinaciones de pares de medias que tengamos. Ustedes van a encontrar pues que existen diferentes procedimientos para realizar esta prueba de hipótesis. De nuevo, por ser una prueba de hipótesis, como lo hemos estado revisando en todas las pruebas de hipótesis, necesitamos un estadístico de prueba, una región de rechazo o criterio de rechazo, a partir de un determinado nivel de significancia. Las pruebas más comunes que nosotros encontramos son la prueba de Tukey, la prueba de la diferencia significativa mínima o LSD de Fisher, la prueba de rangos múltiples de Duncan y la prueba de Newman-Keough. Todas estas cuatro tipos de pruebas lo que hacen es comparar todas las medias de los tratamientos contra todas. Es una comparación por pares de todos contra todos. Sin embargo, vale hacer notar que estos estadísticos de prueba que se construyen tendrán que necesitarán forzosamente valores de tablas. En el caso de la prueba de Tukey, por ejemplo, Q sub alfa se tiene que buscar en una tabla precisamente de valores críticos para la prueba de Tukey. La prueba de LSD de Fisher es una de las más sencillas de utilizar porque en realidad solo necesitaremos tener a la mano las tablas de la distribución T, la T de student. La prueba de rangos múltiples de Duncan también va a requerir de un valor que viene de tablas, que es R de alfa. Y la prueba de Newman-Keough utiliza el mismo estadístico que la prueba de Tukey. La diferencia entre las dos primeras con las dos últimas es de que el estadístico de prueba va a cambiar dependiendo de cuántas medias queden entre las dos medias que estoy comparando. Por eso es que en la prueba de rangos múltiples de Duncan y en la prueba de Newman-Keough, ustedes observan que en los comentarios decimos que primero se deben ordenar los datos, o sea, los promedios observados de forma ascendente, del menor al mayor. Y entonces, a diferencia de las dos primeras, en donde se utiliza el valor absoluto, como ya están ordenadas del menor al mayor, yo voy a comparar siempre la media más grande contra la media más pequeña. Por eso es que en las dos últimas fórmulas, ustedes verán que no se está utilizando el valor absoluto. Muy bien. Sin embargo, en la bioestadística lo más común es que yo desee probar el comportamiento de una variable de respuesta contra un determinado valor o contra un determinado nivel que yo previamente definí como el nivel de control. Entonces, para ese tipo de pruebas en donde no voy a comparar todos contra todos, sino de que nada más voy a comparar contra un nivel de control, ¿sí? Entonces recurrimos a una prueba, o ya se diseñó una prueba que se conoce como la prueba de Dunet, de comparación contra un control. De nuevo, el estadístico de prueba va a requerir que encontremos un valor de tablas, que es el D de alfa, y todos los demás valores los podemos sacar a partir de la ANOVA que tengamos, que se haya realizado. Para ver cómo se desarrolla esta prueba de Dunet, vamos a hacer un ejemplo.
Entonces, la siguiente tabla presenta los resultados de un estudio de 3 tratamientos para regular la glucosa en la sangre de pacientes diabéticos, utilizando un grupo de control. Fíjese que en realidad entonces tenemos 4 niveles o tratamientos. El nivel de control, que se representa en la columna C, el tratamiento 1, que es la segunda columna, T1, el tratamiento 2, la columna T2, y el tratamiento 3, la columna T3. Y yo lo que quiero ver es si alguno de estos 3 tratamientos genera una respuesta media diferente que la del nivel de control. Para determinar entonces si existe evidencia estadística de que alguno de los tratamientos aplicados y el grupo de control presentan alguna diferencia en los niveles de glucosa en la sangre, se nos pide realizar el análisis de varianza y, si se rechaza la hipótesis nula, que esa es una nota importante, se debe realizar la prueba de Dunet. Es decir, si el ANOVA no nos rechaza la hipótesis nula, entonces ya no es necesario realizar la prueba de Dunet, porque yo ya concluí que no existe evidencia estadística suficiente para decir que sí hay diferencia. Muy bien, vamos a ver esto a través de realizarlo en un Excel. Para ello yo ya tengo previo aquí los datos, ya los puse en el documento Excel, y lo que vamos a hacer nosotros es precisamente utilizar la herramienta. De hecho, esto nos sirve de repaso de cómo hacer una ANOVA utilizando el Excel. Me voy al menú Data del Excel. Como ya habíamos visto, le damos en la herramienta Data Analysis y seleccionamos el ANOVA de un solo factor, Single Factor. Le damos OK. Seleccionamos los datos, que en este caso son todos los datos, incluida el renglón de encabezamientos. Está ordenado por columna y yo le digo que el primer renglón tiene las etiquetas o los encabezamientos. El nivel de significancia que vamos a utilizar es el clásico de 0.05 y voy a poner los resultados en la celda G2. Ya que tengo todos los datos seleccionados y todo alimentado, le doy OK y, como ustedes verán, nos genera los resultados del estudio. Recuerden que el criterio de rechazo nos dice que se rechaza la hipótesis nula si el valor calculado es mayor que el valor crítico de tablas o si el p-valor es menor que el alfa. De acuerdo a la tabla de la ANOVA que nos presenta el Excel, lo que nosotros observamos es que la F calculada es de 19.27 y que la F crítica, la F de tablas, con 3 grados de libertad en el numerador y 24 grados de libertad en el denominador, nos dio 3.008. Al comparar, resulta que la F calculada es mayor que la F crítica, por lo cual se cumple el criterio de rechazo, es decir, se rechaza la hipótesis nula. La conclusión es, se rechaza la hipótesis nula. Es decir, al menos uno de los tratamientos genera una respuesta media diferente a los demás. Ahora vayamos, dado que ya se rechazó la hipótesis nula, lo siguiente es hacer la prueba de Dunet. Para ello, nos vamos para acá. Ya tengo previamente esta formita preparada. El tamaño de la muestra n lo recuperamos de la tabla, es decir, tenemos 7 observaciones para cada nivel o tratamiento. El número de tratamientos dijimos que era 4, 3 tratamientos más el de control. Y entonces la n que vamos a utilizar, el total de observaciones va a ser igual a 4 niveles o tratamientos, dado que es un experimento balanceado, va a ser por 7, nos da 28. Los grados de libertad del error es el número de observaciones menos el número de niveles o tratamientos, que nos da 24. Y el cuadrado medio del error, recuerden que lo sacamos de la tabla de la ANOVA, como el MS Within Groups, que es 85.012. Ahora vamos a buscar la constante de la tabla de Dunet. Para ello usamos la tabla de valores críticos de Dunet. Yo por aquí ya busqué en internet y encontré una tablita que es la que vamos a utilizar. Nomás recuerden que A-1 es 3 y F es 24. Entonces nos vamos a la tabla. P
S juega el rol de A y F juega el rol de V. Entonces nos va a dar 24 y 4 nos da 2.51. Y ese es el valor que vamos a utilizar para la prueba de Dunet, 2.51. Para encontrar el estadístico de prueba, lo que vamos a hacer es utilizar la fórmula D de alfa con A menos 1 y F, que nos dio 2.51, por la raíz cuadrada, SQRT, de 2 por el cuadrado medio del error, que nos dio 85.012, entre el tamaño, el número de observaciones para cada nivel o tratamiento, que era 7. 12.37. Ahora vamos a recuperar, fíjense que el criterio de rechazo nos dice que se rechaza la hipótesis nula si la diferencia entre el nivel I y el nivel de control es mayor que la D de alfa. Entonces necesito recuperar el nivel de cuál es el promedio del nivel de control. El nivel de control tiene un promedio de 13.85. Lo hacemos para ahora recuperar el promedio del primer nivel o tratamiento, que nos dio 136.48. El promedio del segundo tratamiento, que nos dio 103. Y el tercer tratamiento, que nos dio 114.42. Y ahora lo que voy a tener que hacer es calcular, no sé por qué está esto aquí, perdón, la diferencia. La diferencia sería el valor absoluto de el tratamiento de interés menos el tratamiento de control. Cerramos y le damos enter. 5.57. ¿Qué significa? Acuérdense que el criterio de rechazo es si el valor absoluto de la diferencia entre los promedios nos da mayor que el valor crítico, el valor teórico de 12.36. En este caso, 5.57 no es mayor que 12.37, entonces no existe evidencia estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula. ¿Qué pasa con el segundo nivel o tratamiento? Pues de nuevo le damos valor absoluto ahora va a ser 103 menos 130.86 y nos da 27.85. Es decir, que aquí se rechaza la hipótesis nula en favor de la hipótesis alterna con un nivel de confianza usamos 95%. ¿Sale? Digo, aquí no se ve, pero ahí quedó, ¿sí? ¿Y qué pasa con el tercer nivel o tratamiento? Pues sería de nuevo el valor absoluto de 14.43 menos 130. Eso nos da 16.42 contra 12.37. De nuevo se rechaza la hipótesis nula en favor de la hipótesis alterna con un nivel de confianza del 95%. Para la sesión que vayamos a tener más adelante con todo el grupo, les dejo de tarea, por favor, que interpreten este resultado, es decir, en términos de el experimento que se está realizando, ¿qué significa realmente? Es decir, ¿qué significa en términos de el nivel de control contra los tratamientos en donde sí se rechazó la hipótesis nula? Eso es todo y nos vemos la próxima vez.